Había una vez un país con nombre de mujer. La muerte andaba suelta persiguiendo a los sueños y acorralando a la vida. En ese país, de nombre Plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. La historia suele ser infinita. ¿Cómo contarla? Habría que hablar de un siglo XX cambalache que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores seguida por décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona. Ese gobierno fue tumbado el 16 de septiembre de 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre. Meses antes, los golpistas ya habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en Plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades o mejor distribución de la riqueza era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña. En 1956, aquella dictadura fue pionera. Secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la Operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la Operación Masacre apenas empezaba. Poco después, en una pequeña isla del Caribe frente a las narices de los Estados Unidos, hubo una revolución que se proclamó socialista. Los militares argentinos temieron que esa revolución fuese contagiosa y, claro, gatillaron sus armas junto a las de todo el continente. Aquí siguieron los tiempos de proscripción política, censura, gobiernos civiles derrocados, gobiernos militares que se tumbaban entre ellos en nombre de la lucha contra el socialismo, mientras las Fuerzas Armadas actuaban como tropas de ocupación en su propio país. Frente a eso, crecía la resistencia de quienes no se resignaban al silencio, a la proscripción ni al olvido. Un argentino que había puesto la mente y el corazón para aquella revolución cubana fue fusilado en Bolivia cuando quiso extender la revolución por todo el continente americano. Le decían Che. Los que lo mataron no sabían que lo estaban inmortalizando. En la Argentina, las dictaduras seguían tropezando con la resistencia. Hubo un cordobazo, un rosariazo. La juventud se movilizaba pintando paredes y pintando proyectos. La democracia seguía presa. La violencia militar seguía libre. Ante esto nacieron las organizaciones guerrilleras. Tal vez esta historia haya que comenzarla a contar entonces en 1972. El 22 de agosto en Trelew hubo una nueva versión de la Operación Masacre. Allí habían detenido a miembros de varias agrupaciones guerrilleras. Fueron acribillados a balazos con el falso pretexto de un intento de fuga. Indefensos. Los 3 que sobrevivieron contaron la verdad. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. Tal vez en aquel momento, cuando el crimen fue evidente, los estrategas militares empezaron a diseñar la represión del futuro. Matar, pero sin evidencias. Las movilizaciones populares, fundamentalmente protagonizadas por la juventud,
empezaban a ser gigantescas y en 1973 la vida pareció cambiar. Cámpora ganó las elecciones. Del penal de Villa Devoto. En este momento, en las puertas, una gran manifestación, pugna por entrar. Aquí se vive un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos, los presos políticos que se encuentran en las celdas. Pero la ilusión no duró demasiado. Comienza una danza alucinada. Vuelve Perón. Ezeiza. Las patotas de la derecha peronista acribillaron a las columnas juveniles. Cae Cámpora. Asume Lastiri. Yerno de López Rega. López Rega, ex policía, nazi militante, secretario privado de Perón, ministro de Bienestar Social y astrólogo esotérico. Concentró cada vez más poder. Lastiri llama a nuevas elecciones que gana Perón, quien 8 meses después muere y asume la presidencia del país Isabel Martínez de Perón, su esposa. La sociedad miraba aturdida. El sistema de la muerte se instalaba alrededor de López Rega, que organizó a los matones policiales, militares y a las patotas de la derecha para crear un monstruo al que llamaron AAA, Alianza Anticomunista Argentina. La AAA era un escuadrón de la muerte, un grupo paramilitar con vía libre para salir a matar. Se multiplican los asesinatos. Rodolfo Ortega Peña, diputado nacional y abogado de presos políticos. Carlos Mujica, sacerdote del Tercer Mundo. Julio Troxler, que había sobrevivido a los fusilamientos de 1956, emblema de la resistencia peronista. Atilio López, uno de los dirigentes del Cordobazo, que durante la breve etapa camporista fue vicegobernador de Córdoba, entre tantos otros. Los bombardeos en Plaza de Mayo y la matanza en los basurales habían sido una premonición. Los fusilamientos de Trelew fueron la segunda parte. La AAA fue el perfeccionamiento del crimen mafioso. Miles de masacres como las de los basurales de José León Suárez, miles de fusilamientos como los de Trelew y miles de AAA matando por las calles con absoluta impunidad. Eso fue la dictadura militar. La máquina de matar, corregida y aumentada al infinito. Lo llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Fue hace exactamente 30 años. Escuchemos. Comunicado número 1 de las juntas de comandantes generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Como nunca, más que nunca, la muerte andaba suelta, perseguía a los sueños, acorralaba la vida. Pero esta vez, además, inventaron la acción más perversa, más cobarde, la más terrible que alguien pueda imaginar. Los perseguidos iban a desaparecer. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los militares creían que al no haber cuerpos, al no haber pruebas, ni quedar en evidencia, nadie podría acusarlos de crimen alguno. Eso es el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas se dedicaron a la muerte clandestina. En sus discursos hablaban de la ley, el orden, la paz, el progreso. Sus jefes iban a misa, a ser bendecidos, a comulgar. Y a la salida sonreían. Empezó la cacería, zonas liberadas, secuestros de gente indefensa, la absoluta desaparición de la justicia. Hay bibliotecas enteras
que podrían leerse para entender lo que pasó. Pero también hay una carta. Apenas un año después del golpe, Rodolfo Walsh escribió en la clandestinidad su carta abierta a la Junta Militar, donde explicó lo que nadie se atrevía a decir. Hablaba de un lago cordobés convertido en cementerio lacustre, de personas arrojadas desde aviones militares al Río de la Plata, cuyos cadáveres afloraban en las costas uruguayas. Denunciaba un sistema de tortura absoluta, intemporal, metafísica, aplicada tanto con métodos medievales como el potro o el torno, como en la tecnología de la picana eléctrica para machacar la sustancia humana. Hablaba de las guarniciones y comisarías convertidas en campos de concentración. Hablaba de las mentes perturbadas de los militares que torturaban. Decía, apenas un año después del golpe y en medio de la censura y el terror: 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Pero hay otro párrafo que cada día se entiende mejor. Le decía a los militares: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ahí estaba la clave para entender el crimen, la miseria planificada. Hoy se cumplen 29 años de esa carta. Walsh la fechó el 24 de marzo de 1977. Distribuyó varias copias y un día después fue secuestrado por los militares. Nunca más se supo de él. Otro desaparecido. En esa noche, en ese imperio de la muerte, hubo un parto. En medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres, padres, salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles, buscaron en las morgues. Nadie sabía nada. Cada día era la esperanza de una noticia y cada noche era la frustración del silencio. Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos. La mayoría de las madres eran amas de casa, tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicarle cada hora, cada minuto y cada segundo de la vida a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. Empezaron a cruzarse una vez, otra vez, empezaron a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada, la desesperación y la incertidumbre. Ese fue un primer triunfo, el triunfo contra el aislamiento. Empezaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura, psicópata,
les recomendaba santa paciencia. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo basta y dijo: tenemos que hacer, ver y oír lo que nos pasa. Tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Era una mujer con nombre de Flor. En la realidad más cruel que alguien pueda imaginar, con la dictadura en su esplendor represivo, ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón. La plaza sería el territorio de estas madres. La primera vez fue un sábado. Eran solo 14. Fue el 30 de abril de 1977. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, día que nunca más abandonarían. La policía empezó a presionar. Señores, circulando, por favor, vamos circulando. Por el estado de sitio se impedía cualquier reunión de 3 personas o más por ser potencialmente subversiva. Y ellas caminaron y circularon alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era el territorio de las madres. En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación de Luján, que congregaba a 1 millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? La mayoría todavía los guardaba. Frente a la basílica reclamaron y rezaron por los desaparecidos. Todos los que estuvieron pudieron verlas, identificadas con los pañales blancos en sus cabezas. Poco después hubo una marcha de los organismos de derechos humanos que terminó con 300 personas detenidas, incluidos por error varios periodistas extranjeros. Gracias a tanta eficiencia, el mundo empezaba a enterarse. En la comisaría las madres rezaban Padre Nuestros y Ave Marías. Los policías no se atrevían a acercárseles a mujeres tan devotas. Entre rezo y rezo, haciendo cruces, miraban a los uniformados y les decían: asesinos, asesinos, amén. El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de 1977. Un oficial de la Marina que se hacía pasar por hermano de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de 3 de las madres, 2 monjas francesas y otros familiares y amigos. Así era el coraje militar, cobardía en estado puro. Las madres estaban organizando la colecta para publicar una solicitada el 10 de diciembre, denunciando las desapariciones. El 8 de diciembre secuestraron a Esther Careaga y a Mari Ponce de Bianco en la iglesia de Santa Cruz, junto a 8 personas más, incluida la monja francesa Alice Dumont. Esther era paraguaya. Ya había encontrado a su hija adolescente, a la que los militares habían liberado. Las otras madres le habían pedido que volviera a su casa, que ya no se arriesgara más. Esther no les hizo caso. Decidió seguir junto a las otras madres hasta que encontraran a cada uno de sus hijos. 2 días después desapareció la mujer con nombre de Flor, Azucena. El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable. No se llevaron a cualquiera. Se llevaron a las 3 mejores madres, a las que sabían lo que había que hacer. Sin Azucena había que elegir, seguir, esconderse o volverse a casa. Para las madres no hubo demasiadas dudas. Ahora no solo debían buscar a sus hijos, sino también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse a la parálisis y al terror. Siguieron su marcha. Azucena había parido la idea
de que las madres se organizaran para nunca más estar solas en su lucha. Y había dicho algo: todos los desaparecidos son nuestros hijos. Con eso estaba socializando la maternidad, potenciando a cada madre y dándole grandeza a cada minuto de resistencia. Llega la época del Mundial 78. El fútbol tapando de gritos y sonrisas la realidad, mientras a pocas cuadras de la cancha de River seguían torturando en la ESMA. El Mundial fue oxígeno para los militares, oxígeno para seguir matando, oxígeno para seguir castigando cada vez más. Recordemos, la miseria planificada. Las madres cambiaban sus lugares y horarios de reunión. No todos los jueves iban a la plaza para evitar que las detectaran. Cuando iban, la policía les largaba los perros. Entonces, cada una llevaba un diario, enroscado, para sacarse a los perros de encima. Era una de las pocas cosas útiles para las que servían los diarios de esa época. Muchas veces detenían o demoraban a alguna de ellas en la comisaría. Se les ocurrió una idea. Cuando una iba presa, se presentaban todas. Y pedían ir presas ellas también. Los policías veían llegar a decenas y decenas de mujeres que exigían ser encarceladas junto a su compañera. Una vez fueron tantas las que pidieron ir presas que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la línea 60. Madres locas, no sabían bien qué hacer. Muchas veces la policía las soltaba para sacárselas de encima. Cuando en la plaza le pedían documentos a una, todas las demás se acercaban a la policía a entregarle también los suyos. Cientos de documentos que la policía tenía que verificar. De paso, las madres se quedaban más tiempo en la plaza. En 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el fútbol jugó en contra. El Mundial Juvenil tenía a todos pendientes. Los militares aprovecharon para que relatores de fútbol y periodistas radiales llamaran a la gente a Plaza de Mayo y que de paso repudiaran a los que hacían cola para declarar ante la comisión. Querían mostrar lo que llamaban la verdadera imagen del país. Decían: los desaparecidos algo habrán hecho, o por algo será que se lo llevaron. Los argentinos somos derechos y humanos. Ya era la época de la plata dulce, la fiesta de las multinacionales, el dólar barato, miles de argentinos gastando en el exterior lo que nunca habían sabido ganarse gracias a la miseria planificada de millones. Los diarios y las revistas no solo censuraban la información para defender su negocio, sino que hacían campañas por los militares. En ese 1979 hubo otro parto, otro alumbramiento. Las madres decidieron crear la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Si todas estaban en peligro, esa era una forma de mantener la lucha viva. La casualidad o el destino determinaron que la asociación fuese creada en una fecha imposible de olvidar, 22 de agosto. Habían pasado 7 años de la masacre de Trelew. Los militares, asesinos argentinos, inventaron un conflicto contra los militares asesinos de Chile. A los dos les servía para ganar tiempo en el poder. Fue muy próspero el negociado de la fabricación de ataúdes en esos días hasta que el Papa intervino. Secuestros clandestinos, desapariciones en la noche permitían mirar para otro lado. Guerra abierta entre gobiernos tan vecinos y tan beatos. Era demasiado, hasta para el Vaticano. Amén. Ellas seguían encontrándose en plazas y bares. Para que no las descubrieran cambiaban el nombre. Si iban a las Violetas, decían las Rosas. Ellas mismas llevaban en sus carteras las carpetas, las denuncias, los expedientes. Recién en 1980, gracias a los apoyos internacionales, las madres pudieron tener una oficina. Pero también ese año decidieron volver a su territorio, la Plaza de Mayo.
para nunca más abandonarla. Fueron un jueves. Al jueves siguiente las estaban esperando un escuadrón entero, con las armas gatilladas. Ellas cambiaban el horario, circulaban por donde no las veían. Poco a poco envolvieron a la pirámide de Mayo con sus marchas que nadie podía detener. Pronto aprendieron de sus hijos y llevaban botellitas de agua y bicarbonato por si las esperaban con gases lacrimógenos. No necesitaban gases para llorar, pero habían decidido transformar el llanto en acciones. Los militares eran la rigidez y la violencia. Las madres eran la fluidez y la energía. Los militares y la policía eran la muerte. Las madres eran la vida. Se editó el primer boletín de madres que iba ganando apoyo afuera y adentro. En 1981 se organiza la primera marcha de la resistencia. Solas, pocas, pero juntas, resistiendo 24 horas seguidas. Vinieron épocas de ayuno, de toma de iglesias, catedrales. Los jóvenes, sobre todo, se conmovían. Nació una consigna: aparición con vida. El 30 de abril de 1982 hubo manifestaciones de protesta en Buenos Aires contra la situación económica, con la policía reprimiendo brutalmente. 2 días después se llenó la Plaza de Mayo para aplaudir a los mismos militares represores que habían invadido Malvinas, creyendo que así se iban a reciclar en el poder en una especie de brindis perpetuo. Las madres dijeron que la guerra era otra mentira. Queremos evitar esto, queremos evitar... Es provocación, es provocación. Por eso no sé. Los militares que secuestraron cobardemente, que torturaron clandestinamente, que asesinaron tirando cuerpos al río, no podían convertirse de un día para otro en patriotas impecables y valerosos guerreros. Por decir eso, acusaron a las madres de antinacionales. Ellas inventaron un cartel: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. La derrota de los militares resucitó la posibilidad de la democracia. En 1983 hubo elecciones. Alfonsín llega a la presidencia y las madres hicieron la marcha de las siluetas para que nadie olvidara a los ausentes. En los afiches decían que esos hijos desaparecidos habían luchado por la justicia, la libertad y la dignidad. El gobierno formó la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Las madres desconfiaron, no quisieron integrarla. Siempre prefirieron la calle y no las comisiones. Crearon un periódico. La asociación iba creciendo y seguía reclamando aparición con vida y castigo a los culpables. En 1985 Alfonsín las citó, pero luego no las atendió. Pidiéndole una entrevista al doctor Alfonsín. Las madres tomaron la Casa Rosada. Se quedaron ahí, instaladas, como forma de resistencia pacífica. Se hizo el juicio a las juntas. Solo hubo 2 condenas a prisión perpetua, las de Videla y Macera. El resto de los jefes militares recibió penas bajas o fueron absueltos. Las madres opinaron del siguiente modo: se levantaron y se fueron de la sala de audiencias. Seguían las acciones, marchas, escraches a los militares en sus casas, viajes y campañas en todo el mundo. En vivo y en directo, exclusivo, Madres de Plaza de Mayo en la Quinta de Macera. Tirémosle el cartel acá adentro. Dejémosle el cartel acá adentro. No, hacemos otro. Bueno, que sepa lo que pensamos de él, hijo de puta. Y se queda... Acá va la bomba. Es hermoso que 20 madres hagan esto y que venga tanta policía para 20 viejas. Pero ¿sabes lo que tenemos adentro? El fuego del amor que nos dieron nuestros hijos, y con eso no van a poder.
Sin más, 11:34 en todo el país. Piden que Gendarmería desaloje a las madres. La lucha contra las leyes de punto final y obediencia debida. Hoy, como todos habrán escuchado, no es un jueves más. Los que no fueron condenados cuando se debía, se retoman. La lucha contra las rebeliones de Semana Santa y de los carapintadas. La marcha de las manos. La marcha de los pañuelos, cuando taparon la Casa de Gobierno de pañuelos blancos. El apoyo a los conflictos, a las huelgas, a los reprimidos y a los perseguidos. Empezaron a hacer propia una idea. El otro soy yo. Las madres, además de denunciar lo que había ocurrido con sus hijos, hicieron otra cosa. Comenzaron a levantar las mismas ideas, los mismos sueños por los que esos jóvenes habían luchado. Por eso sintieron que aún sin estar, sus hijos las estaban pariendo. Aquellas amas de casa desgarradas por la desesperación habían logrado transformar el dolor en acción y en pensamiento. Todas estas luchas se multiplicaron al infinito cuando Menem llegó a la presidencia para perfeccionar en democracia la miseria planificada. Privatizó, regaló el Estado, masificó el desempleo, protegió a toda clase de mafiosos, asesinos y corruptos, y además los puso a gobernar con él. De paso, indultó a todos los militares que habían sido condenados. Fue reelecto en el año 1995. Tierra extraña. Hubo más de lo mismo cuando subió de la Rúa. Y las madres estuvieron allí, nuevamente, en la plaza, el 19 y 20 de diciembre, cuando ese gobierno intentó imponer el estado de sitio y se dedicó a reprimir a miles y miles de personas hartas de tanta decadencia y de tanta mentira. Girando alrededor de la pirámide de Mayo. Ellos continúan, desde la represión, a las balas, a la constante presencia policial. Continúa en ese momento la tensión, la policía montada. La historia reciente es más conocida. Las madres y su universidad, llena de jóvenes, de movimiento, de conferencias, de proyectos. Las madres y su flamante radio para que se escuche cada cosa que hay que decir. Las publicaciones, los viajes, la intervención en cada lucha contra las mafias, contra la miseria, contra la muerte. Y cada jueves, como siempre, las madres, circulando, tejiendo solidaridad, construyendo este territorio de la plaza para que sea el espacio de todos. Había una vez un país con nombre de mujer, donde la muerte andaba suelta, persiguiendo a los sueños, acorralando a la vida. Y en ese país, de nombre plateado, los sueños, la vida, tuvieron que aprender,
cómo enfrentar a los verdugos. Las madres están dejando esa herencia. Cómo convertir el dolor en acción, la parálisis y el miedo en lucha, la desesperación en coraje, las lágrimas en acciones, para acorralar a la muerte como el primer día, tejiendo luchas, haciendo circular los sueños y alumbrando la vida. En cada uno de ustedes vive uno de ellos. En cada uno de ustedes vive uno de los 30.000. O 10 o 20 o 30 de los 30.000. Tenemos que acompañar todas las luchas. Tenemos que sentir, compañeros, de una vez por todas, que el otro soy yo. 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 El dinero soy yo. El revolucionario soy yo. Los que toman la fábrica soy yo. Los que no comen soy yo. Todos somos yo. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. La vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz.